Laura Ceballos, la licenciada, que obviamente será nuestra mesa, la que vamos a participar como todos los lunes aquí con la familia de Sin Censura. Laura, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ahí, bueno, todavía falta, ahí se está conectando nuestra compañera. Ahí está. A ver, Laura, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás? Buenos días, pues yo aquí muy contenta de que hoy seas la anfitriona de esta mesa y pues muy interesada en los temas que nos mandaron hoy para platicar contigo. Pues mira, Laura, yo no es que sea muy insistente en este tema, sin embargo, estamos ante evidentemente un antes y un después en el caso Ayotzinapa. Durante mucho tiempo se habló de esta verdad histórica y uno de los compromisos, además de este gobierno, fue dar seguimiento claro a este tema. Hace unos días lo que vemos es un informe de cientos de páginas, más de 1000 páginas, que hoy nos da cuenta de la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo aquella noche, el 26, madrugada del 27, en Iguala, en Guerrero. Lo decía anteriormente, es un informe bastante completo. Durante esos días se dio a conocer una versión sintetizada a los medios de comunicación. Sin embargo, ahora que se publica el informe completo de esta comisión, son 8 anexos en los cuales es bastante complejo, ¿no? Saber el nivel de responsabilidades en lo local, en lo estatal, en el ejército, también dentro, obviamente, del narcotráfico y esa cadena de mando. Hoy dice el presidente López Obrador que Enrique Peña Nieto y el general Cienfuegos no necesariamente se pidió que se investigaran, sin embargo, no hay impunidad. Primero quisiera continuar con eso. Laura, ¿qué opinión te merece? Mira, la verdad es que es un esfuerzo brutal porque hay que entender una cosa, la verdad histórica es la que se logra hacer a partir de documentos que en este caso la autoridad produce. Para el caso específico de Ayotzinapa se produjeron documentos que fueran ad hoc a las necesidades de explicar una realidad alterna. Esa se convirtió en su mantra, en su discurso, y a eso le llamaron verdad histórica. Y se apegaron tanto a él que, pues obviamente, borraron evidencias, borraron pruebas, borraron quitaron incluso del planeta Tierra mucha gente que estuvo involucrada, los sacaron de la cárcel y luego los persiguieron para asesinarlos fuera de la cárcel. Entonces, poder llegar a este punto, hoy preguntaba una reportera que si no se habían tardado mucho tiempo, pues claro que se tardaron mucho tiempo porque hubo que desenredar 10 cañas con anzuelos y tratar de lograr una explicación a algo que es realmente inexplicable. Seguimos sin saber el por qué y seguimos sin saber el dónde, aunque haya indicios, aunque haya de alguna manera estas pruebas, pero lo importante aquí es cuando se sepa el por qué y el quién, se va a dar verdaderamente cierre a esta desgracia para México. Sin embargo, este paso que se ha dado, que me parece muy importante y que reto a que diga aquí el que levante la mano, que diga que ya revisó acuciosamente todos los anexos y todo el informe, pues no es cierto. Está muy largo, es muy complicado porque tiene demasiados datos. Y algo que creo, Alina, es que eh, el que se mencionen unos nombres y no otros no cierra la posibilidad de que más adelante salgan, porque, bueno, está detenido hoy Murillo Karam, que, digo, también comentario verde por ahí, seguramente le van a encontrar 215 enfermedades que permitan seguir su proceso en libertad, porque eso lo van a intentar, pero no es lo mismo ser el procurador de otros tiempos a ser el perseguido de hoy. Y lo más probable es que, pues de alguna manera, esta presión funcione para empezar a decir cosas que le hagan tener mejores posibilidades ante la justicia de convertirse en un testigo colaborador, pues para mejorar su situación. Al final de cuentas, a nadie le gustaría perder su vida, lo que le reste de vida guardado, y sobre todo por que es un crimen que no prescribe, la desaparición forzada, y lo que resulte, lo que concluyó el informe, ninguno de estos delitos prescriben nunca. Entonces,
Obviamente las penas que se les impongan a las personas que resulten responsables, pues serán de la misma magnitud que la profundidad de su participación en ellos. Entonces, yo creo que estaremos escuchando nuevos nombres que se podrán ir añadiendo. Y muy importante, Alina, el presidente desde el principio nos advirtió, yo no le voy a meter la mano a acusar a alguien. Y eso está bien, porque antes nos acostumbrábamos a que pues el presidente acusaba, juzgaba, ponía gobernadores, ponía, no sé, gente que le hiciera el trabajo sucio. Hoy cada poder tiene su propio espacio de trabajo y el presidente ha dicho, yo no voy a perseguir porque en dado caso para eso está la fiscalía y para eso está el poder judicial. Y deja abierta una posibilidad que creo que de alguna manera, pues nada más los que lo escucharon con atención entendieron, el presidente no va a meter las manos tampoco para evitar que alguna de estas denuncias que pudieran llegar prospere, porque eso es también bien importante. Una cosa es que él no persiga y otra cosa es que él meta las manos para decir, no, a este no me lo toques porque es mi compa. Ahí no vamos a ver al presidente defender a nadie. Sí lo ha dicho, no defendería más que a su hijo pequeño, a los demás que se rasquen con sus uñas, no va a defender a ninguna de las personas que lleguen a estar nombradas en posibles futuras denuncias o ampliaciones de declaraciones. No sabemos quiénes falten por ser señalados de algún grado de complicidad o de orden incluso de esta masacre de Ayotzinapa y estaremos, me parece, empezando a ver que se asoman los primeros rayos de justicia por esta atrocidad que, como decía Jorge hace un momento, está a punto de cumplir una década en donde el dolor más grande es la forma tan vil que la autoridad tenía de darle la espalda al pueblo, de burlarse de su dolor y de darle a tolo con el dedo toda la vida. Así que, pues, duro leerlo, duro enterarse de esto, pero es la confirmación de que era un estado podrido, fallido, y pues hoy tenemos una autoridad que hace el mayor esfuerzo, me parece, por encontrar no una verdad histórica, sino la realidad de lo que vivieron estos muchachos y a dónde están. Mira, Laura, yo creo que hay que insistir, ¿no? Yo sé que el gobierno ha informado todo esto, ¿no? Son miles de páginas, no solamente es una declaración, hay mucho que procesar, sin embargo, pues también, así como le insistía yo a Jorge Gómez Naredo, tendremos que escuchar también con bastante precisión a los familiares, a las madres, a los padres, para ver qué dicen, pero algo que también no voy a dejar pasar, y esto ya es brevemente porque lo estábamos abordando en la mesa anterior, los medios de comunicación, Laura, definitivamente son un factor, ¿no? Le llaman el cuarto poder en varios lugares. Tiene razón, vivimos durante varias décadas, durante este duopolio mediático, tanto televisivo, tanto Televisa como TV Azteca llevaron día y noche las narrativas sobre lo que realmente, entre comillas, estaba ocurriendo en este país. Pasaron de legitimar masacres, persecuciones, pero también en el caso de Guerrero fueron décadas de legitimar la persecución en contra de líderes sociales, en contra de quienes se levantaron, obviamente, en armas ante la desigualdad y la pobreza, ante quienes egresaron justamente en esa creación de ese estigma de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Guerrilleros que salieron también de ahí, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y que durante todos estos años han puesto a la comunicación al servicio de los más poderosos. Obviamente Ayotzinapa no fue la excepción, y tenemos a un Carlos Marín que, si bien hace ya bastante tiempo, bastantes años, estaba declarando que incluso los familiares de Ayotzinapa tenían que pedir perdón a las autoridades y enarbolaba nuevamente la verdad histórica, creímos que a lo mejor algo iba a hacer sentido durante estos meses, sobre todo durante estos días que se ha informado con esta forma, no sé si ya llamarla exhaustiva, pero sí al menos mucho más amplia que en otras ocasiones, y aún así sostiene un Carlos Marín con Ciro Gómez Leiva que esa verdad histórica es la verdad. Vamos a escuchar brevemente de qué habló este personaje. No me sorprende que algo que se veía venir desde las semanas anteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno, que ahora ya va haciéndose viejo, se perfilara
pues lo que yo veo como una verdadera conspiración, aquí sí un complot, para tratar de derrumbar, pues haz de cuenta que el Popocatépetl, porque este asunto está pareciéndose mucho, no, se parece, es idéntico a los loquitos que niegan la existencia de campos de concentración y el exterminio, desde luego de judíos y de gitanos y de homosexuales y de eslavos en la Alemania nazi. Es decir, es idiota suponer que Murillo Karam y quizás, imagínate nada más, el general Cienfuegos y la gente de Peña Nieto, el propio Peña Nieto, como algunos imbéciles suponen, se sentaran a redactar la versión que conocimos el 27 de enero de 2015, a los 4 meses de cometido el crimen contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que rindió Jesús Murillo Karam, y que pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese jurídicamente, es la verdad histórica. Ahí, Ceci, hasta ahí, David. Pues mira, Laura, podemos seguir escuchando, pero ya leí en el chat, dice, se me está amargando el café, ya lo había puesto más ampliamente. Vicente, ¿qué opinión te merece una postura que, si bien no es exclusiva de Carlos Marín, sí creo que llega a representar a esa que se creía una élite en los medios de comunicación que se dedicaban a sueldo, ¿no? A chayote abierto, a legitimar posturas tan graves, ¿no? Tan violentas como lo es la llamada verdad histórica? ¿Qué opinión te merece, Laura? Mira, es curioso que este sujeto pueda seguirse diciendo periodista, porque el periodismo implica una responsabilidad enorme. O sea, Vicente lo ha dicho, eres presa de tus palabras, o sea, te condenas a ti mismo cuando abres la boca, y cuando tienes verdadera, pues no sé, dignidad, tienes esa capacidad que dijo hoy el presidente de decir, chispas, me equivoqué. En ese momento creí que era lo adecuado, creí que era lo verdadero. Creo que podríamos entender que una persona en la posición de un periodista, como lo son esta pléyade de estrellas de las televisoras y las radiodifusoras y los periódicos y las revistas, pudieran tener la mejor opinión del entonces procurador de la República y del entonces presidente, porque eran quienes les pagaban y les enviaban estos comunicados de prensa, que ellos únicamente tenían que darles un poquito su estilo y leer, y tan. Ahí terminaba la labor de estos presentadores de televisión. Lo que lastima, lo que ofende, es que utilice un ejemplo que justo sirve para darle a él con la vacinica. Él dice que estos tontitos, idiotas que dicen que el Holocausto no pasó, justamente son ellos. Ellos son los que salen como vocingleros a decir, el Holocausto de Ayotzinapa no pasó. Lo que ocurrió fue la verdad histórica que San Murillo Karam dijo que fue. Es decir, no podemos nosotros como sociedad seguir creyendo en la palabra de personajes como este, que aun cuando un equipo multidisciplinario, internacional, independiente de, pues incluso las autoridades mexicanas, llegaron a conclusiones tan firmes y tan derechas, o sea, no es porque, vaya, se tardaron tanto porque pudieron armar este rompecabezas con lo que pudieron, con lo que encontraron, que les dejaron esta bola de sujetos mentirosos y montajeros, y llegaron a esta determinación porque es lo que debe ser, porque siempre hay que recordarlo, y se lo podemos preguntar al abogado César Gutiérrez. Un soldado no toma una decisión motu propio
y se lanza a hacer las cosas que se le antojen. Jamás lo vas a ver. Los soldados tienen esta obligación de obediencia jerárquica y los soldados hacen lo que se les ordena hacer. No ponen en duda jamás si está bien o si está mal, es lo que hay que hacer. Y también hay que entender que un soldado de grado superior, un general secretario, tampoco toma una decisión unilateral, porque tiene encima un comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Que si por un lado Peña Nieto, siendo ese comandante de las Fuerzas Armadas, dio la orden, qué HDP, pero si no la dio, qué estúpido, porque él era el responsable del comportamiento, de la ejecución de esas tareas de un ejército que él comandaba. Es decir, está como Calderón cuando dice que no se enteró de nada. Pues malo si se enteró y lo permitió, y peor si no se enteró, porque entonces ¿dónde estaba él? O sea, vaya, es una responsabilidad que va a alcanzar a muchas personas de jerarquías superiores. Y en el caso de los periodistas, esta costumbre que tenían de darle su lustradita y su planchadita a los figurones que les daban pues su chayote, porque así se llama, chayote, qué pena, por decir lo que tenían que decir sin atacar realmente al gobierno, pues tienen dos caminos: continuar con esta misma forma y pues acabar descastados como están siendo, o recular, porque también es, ya no digamos que de sabios, digamos que si quieren sobrevivir en este nuevo ambiente en donde las redes sociales, donde la gente, las personas, Héctor, Elizabeth, Juan, tienen una opinión y tienen un canal de YouTube, de Facebook para emitirla, ellos están quedando cada vez con menos poder, y de eso se trata. Me parece que las redes sociales le han venido a dar nuevo aliento al periodismo, un periodismo de investigación, un periodismo serio, responsable, justamente preguntándole a la ciudadanía qué piensan. Por ejemplo, los papás de Ayotzinapa fueron objeto de burlas de esos sujetos, de esos Carlos Marines, que decían que ya, o sea, eso les pasaba a sus hijos por revoltosos. Entonces, me parece que él, si tuviera 2 centímetros de dignidad, hubiera pedido una disculpa y de puntita se hubiera retirado directamente allá por el rancho del Presi y más adelante, ¿no? Pues mira, Laura, yo creo que estamos, y con eso cierro este tema de Ayotzinapa para pedirte tu opinión de otro. Estamos ante un momento realmente histórico, no de la verdad histórica, sino de un quiebre entre no solamente reparación de los daños, realmente acercarnos a ese camino de la justicia, sino sobre todo creo que esto nos ayuda como sociedad no solamente a ver que la presión social es el camino, la organización, el acompañamiento, sino además establecer garantías de no repetición. En un país donde el tejido social ha costado decenas de miles de muertos, de muertas, de desaparecidos, de desaparecidas, de feminicidios, la justicia se torna algo que tiene que ser medular dentro de, no solamente de México, dentro de las sociedades. Y yo creo que ante ese camino de la justicia está la reparación de los daños y el establecimiento de garantías de no repetición. Entonces yo creo que Ayotzinapa no solamente ya sentó un precedente, porque fue además mediático, no es que los desaparecidos y desaparecidas no existieran en este país, fue algo que logró evidenciar estas cadenas de mandos, estas complicidades, estas acciones y omisiones también por parte de funcionarios que pudieron haber ido a investigar, sea porque había un soldado, sea porque había alguien en peligro. En este caso fueron más de 40 estudiantes de una de las poblaciones más vulnerables. También hay que entender que no es casualidad que sean de la normal de Ayotzinapa como un proyecto realmente para las comunidades más marginadas. Recordemos que estas normales son un proyecto educativo durante el sexenio de Lázaro Cárdenas que busca aglutinar justamente un proyecto para esas comunidades pobres, campesinas, cuya aspiración de una mejor vida, de una vida digna, pasa también por formarse como profesores. Entonces, estamos hablando
de un ataque a las comunidades pobres, a los históricamente marginados, que no tenían nada que perder y aún así les asesinaron, y esta red de complicidad. Entonces yo creo que esto nos da para muchos otros análisis, muchas horas más de estar, sobre todo, no solamente dialogando, sino organizándonos y pensando que hubo un antes y un después, también gracias a la movilidad social, a la organización popular, a la presión en las calles, al acompañamiento a los familiares y también al acompañamiento de esas organizaciones, sobre todo como Tlachinolan y como el Centro PROD, que durante todos estos años han dado acompañamiento al caso Ayotzinapa. Y bueno, yo obviamente, si estoy en Sin Censura, no me voy a quedar con las ganas de decir, grábenos, don David, porque ya vamos, obviamente, a otro tema. Yo te quiero preguntar, Laura, hace unos días lo que veíamos era una Rosario Robles. Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sale de la cárcel, más no queda libre. Tenía estas imágenes bastante poderosas mientras hablábamos de Murillo Karam. Por otro lado, estaba ocurriendo esta salida de Rosario Robles de la cárcel. Sin embargo, hoy por la mañana, esta persona que está hablando, que en realidad podemos hablar de ella no como una exfuncionaria nada más, sino acusada del desvío de más de 5,000 millones de pesos, conocida como la estafa maestra, nombre adjudicado a una investigación en la cual estuvo ahí Nayeli Roldán, otros compañeros, colegas, que dan a conocer este desvío de recursos mientras ella era secretaria de Desarrollo Social, insisto, durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Pues hoy nuevamente es motivo de estas discusiones, de este análisis, porque hoy en la mañanera se toca nuevamente el tema de Rosario Robles. Esta vez para aclarar en voz del presidente López Obrador que el hecho de que haya salido de la cárcel no significa que quede exonerada de estos delitos de los cuales se les está investigando. Sin embargo, falta la sentencia. Vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador el día de hoy en la mañanera. Sí, al presidente, el viernes también, bueno, pues vimos la salida de Rosario Robles del penal de Santa Marta, cambio de medida cautelar, va a seguir el proceso en domicilio. Preguntarle el hecho de que únicamente ella, en toda esta investigación conocida como la estafa maestra, pues la única que haya sido detenida en un alto nivel, la única secretaria de Estado haya sido Rosario Robles, ¿no indica que debería también tener celeridad, o si usted considera que la Fiscalía General debería de avanzar en estos asuntos para que se pues investigue o se avance en estas investigaciones en torno a otros secretarios de Estado, y que bueno, a final de cuentas también esto apunta al expresidente Enrique Peña Nieto? Si no considera que se ha tardado este proceso y que ha sido únicamente pues de señalar a una sola persona cuando pudiera haber más implicados. Pues está en manos de jueces, y sí coincido de que tardan mucho. O sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias. En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud, y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia. Y ya pasaron 3 años. Y ya pasaron 3 años. Y así hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia, enfermos, ancianos,
indígenas que nunca han tenido abogados que los defiendan, y ya emití pues un decreto de amnistía, pero no avanza, porque también parece como si estuviésemos en la época colonial, que se decía, se acata pero no se cumple. Entonces, como yo soy perseverante, se debe de acatar y se debe de cumplir. Presidente, con todas... Ahí está, Laura, estas declaraciones en contexto también decir que sale Rosario Robles, pues se pone sobre la mesa la calidad, ¿no?, de su salud a sus 66 años. Lo que dice su defensa es que tiene hipertensión, rinitis crónica, la cual se ha desarrollado durante el encierro y que desde ese momento en que es detenida en el 2019 ha bajado más de 10 kilos. Esto no es en su defensa, esto es lo que alega la defensa, y además dice, pues ha tenido problemas de cadera, sufrió de COVID. ¿Tú qué piensas de estas declaraciones, en tanto que ha salido, pero que también no significa que esté libre y que se exige también ya la sentencia después de un proceso de 3 años? Pues mira, justo eso. Desgraciadamente, todavía vemos cómo es que hay influencers, no de los que hacen TikToks y eso, sino en medios de la política. Yo no creo que sea bonito, ni fácil, ni agradable estar en la cárcel. Por supuesto que no le deseo, bueno, a uno sí se los deseo y de todo corazón, pero no es un ambiente bonito. Yo tuve oportunidad de trabajar un tiempo en el Reclusorio Norte y de verdad que es un espacio, híjoles, que te deprime, que te apabulla, no es agradable. Pero el que llega, pues desgraciadamente, bueno, hay de dos sopas, ¿no? A los que les fabricaban delitos y a los que agarraban, pues a lo loco. Y estas personas que llegan, obviamente acusadas de crímenes de cuello blanco, de situaciones que no ponen en peligro la vida de las personas. Entonces, esa es una de las cosas que, a diferencia de Murillo Karam, él puede decir que tiene hipertensión, hipocrónico, gota, no sé, callos, uñas encarnadas, lo que quiera decir, pero sus delitos, los delitos por los que se le acusa, todos son del tipo grave, porque involucra la vida de las personas. En el caso de Rosario Robles, aunque no es un delito bonito, el desvío de 5,000 millones de pesos mínimo, en términos imaginarios no ponen en peligro inmediato la vida de una persona. Claro que sí la pusieron en peligro porque millones de personas se quedaron sin obtener, no sé, estos beneficios de los programas que tenían en el gobierno de Peña Nieto, y obviamente sufrieron todo lo que te puedas imaginar, hasta haber sido pues tomados por el crimen organizado para poderlos reclutar para sus labores de crimen en general. Pero esas son las dos diferencias entre una puesta a disposición de una persona que comete un fraude y otra que cometió o que está involucrada en delitos graves. En el caso de Rosario Robles, ella desde el principio dijo que iba a entregar su pasaporte, todo lo que le pidieran, para que ella pudiera llevar su proceso excarcelada. Obviamente, no puede salir a pasear ni se puede ir de shopping porque tiene una serie de restricciones que la obligan a estar en su casa en un proceso domiciliario. En segundo, no está liberada porque hay diferentes etapas en el proceso penal. En este caso, la prisión preventiva, que es la calidad en la que ella estaba, no puede durar más de 2 años, técnicamente, y aún así vemos personas que tienen 17 años en ese limbo jurídico que no es ni inocente, pero tampoco está
procesado adecuadamente. Entonces ella nada más estaba en esta, digamos que son 3 escalones. Ella estaba en el primero como persona vinculada, señalada, pero no había iniciado su proceso. Entonces, el que la haya liberado no significa que ya le dieron una sentencia de libertad. Viene apenas la etapa del proceso en sí. Ella nada más estaba como indiciada o señalada, sujeta a esta prisión preventiva porque por el monto de dinero desviado se puede presumir que cualquiera se pela. En este caso, las cuentas que ella tiene están congeladas, ha entregado su pasaporte, ella va a estar sujeta en su casa a este proceso y una vez que inicie el proceso, cuando se dicte la sentencia, si le dicen que por su delito debe cubrir 15 años de cárcel, le descontarán los 3 años que pasó en prisión preventiva y tendrá que concluir los 12 años siguientes. Es un número arbitrario, o sea, pueden ser 40 o pueden ser, no sé. Pero esa es la diferencia. Pero sí tienes toda la razón. Yo sé que a nivel ambiente, a nivel de cancha, nos aguaron la fiesta. De alguna manera estábamos brincando en una pata por la detención de Murillo Karam. Y por otro lado, en la misma tarde, minutos después, nos dan esta mala noticia. Para mí, si a mí me preguntas si me parece que Rosario cometió un delito que pone en peligro la vida de otras personas, yo te voy a decir que sí. Y a mí me parece que los delitos como fraude y estos son delitos a lo mejor que no incluyen una violencia física como tal, pero que sí acarrean desgracias enormes porque empobrecen a toda una sociedad, la marginan, le cierran las puertas de la educación, de la salud, del bienestar, las obligan a incluso cometer delitos, a lo mejor sencillos, como el robarse un pollo, pero a lo mejor más grandes como ser parte de una célula criminal. Entonces, yo creo que el coraje que todos tenemos, y yo lo imagino que este elefante hipotético que el presidente siempre dice que estamos levantando entre todos, tiene una pata que está con un grillete, con una bola de estas gigantes de cañón, y esa pata está gangrenada y ese es el Poder Judicial. El Poder Judicial está en contra de prácticamente todo. Yo no estoy hablando del ministro Saldívar, que es muy progresista y que, bueno, fue a hablar con Rosario y ella le agradece en lo personal, pero no fue el pleno de la Suprema Corte quien le dio la libertad, sino un juez, cuando ella ha apelado como 30 veces que quiere salir y el juez al final de cuentas le decretó seguir el proceso en libertad. El Poder Judicial, Alina, tiene esta terrible etiqueta. Estamos viendo cómo desde el poder protegen a otros en el poder. Vemos al juez Gómez Fierro otorgar siempre amparos a grandes empresarios de telecomunicaciones o los que quieren a fuerzas parar la construcción de las obras, pero no ampara al pueblo que se defiende, no ampara al gobierno cuando demuestra que es en beneficio del pueblo. Vemos, por ejemplo, a un Instituto Nacional Electoral que está en persecución de las personas. A ti te han perseguido, están persiguiendo personas en las redes sociales porque emiten una opinión en vez de proteger a las personas para que emitan su voto de manera segura. Hemos estado presenciando cómo la autoridad, lo que conocemos como autoridad, hoy está en persecución total de las personas cuando debieran ser las personas las protegidas por ese sistema. Entonces, el sistema judicial de México tiene la grave carencia de, pues, respeto a la dignidad y a los valores de las personas. Y por eso es que nos molesta y nos pica y nos arde ver salir a Rosario. Sí, habrá enflacado 10 kilos, sí, pero es que cuando le ofrecieron ayudar a desviar 5,000 o 10,000 o lo que hubiera sido, si hubiera tenido valores, si hubiera tenido dignidad, yo hubiera pensado en soy mujer, soy mamá, no sé, abuela, lo que vaya a ser, no voy a cometer semejante despropósito, no voy a permitir que se dilapiden los bienes de la nación en favor de un puñado de ladrones como Videgaray, como Peña Nieto, como Mid o como los que estuvieron involucrados desde la concepción de esta rapiña, y hubiera dicho no.
y ahora apela, es que soy mujer, es que hay violencia política en mi contra, es que me están, no sé, estoy enferma, tengo la diabetes, la presión, la depresión, y tiene todo. Entonces, y la gente pobre y la gente que se quedó sin comer. Entonces, yo creo que sí, a mí me parece técnicamente que sigue sujeta a proceso, pero qué chido estar en tu camita y estar en tu casita, mientras que hay millones de personas que padecieron por años una pobreza rayando en la miseria por estos desvíos y por esta forma de hacer política de los priistas que les valía un pepino, y los panistas también, dejar en la miseria a millones de mexicanos con tal de cubrir sus necesidades básicas de lujo nivel jeque y para arriba. Mira, Laura, yo leo a la gente que está escribiéndonos en el chat a propósito de este tema y que de fondo está la justicia, ¿no? Esa justicia a veces o muchas veces muy lenta, que no llega, dicen la justicia tarde, pero llega, y a veces nos desesperamos completamente de que no llegue o que sea tan desigual, ¿no? Esa justicia no es lo mismo para una persona indígena, mujer de la sierra, que para alguien como Rosario Robles. Y yo entiendo esa indignación de la gente y la comparto en el chat. Hablan de, entonces, si ese fuese el caso, deberían de dejar libre a alguien como Israel Vallarta. Pero no solamente es Israel Vallarta, son miles de casos, tú lo debes saber bien, Laura, como abogada, que la injusticia en este país también radica en esa discriminación de etnia, de clase, de género, ¿no? La justicia llega en diferentes formas, si eres mujer, que si eres hombre, que si eres pobre, si eres rico, que si eres indígena o si no. Y yo creo que ahí es en donde también el presidente López Obrador, en esta segunda parte de la declaración de lo que dice, no solamente habla de Rosario Robles, habla de esa gente que no ha tenido acceso a justicia, primero los inocentes por no tener acceso a alguien que pueda traducir al castellano, en segunda por ser pobres y no poder pagar una fianza que les permita salir, así sean 100 pesos, 200 pesos, hay muchísima gente en ese caso. Y la otra pues también es la gente que no ha tenido una sentencia por lo desigual de ese sistema judicial. Cuando hablamos, ya hace varios años, y yo siempre le digo esto a Vicente, en este espacio me decían, Alina, es que es bien radical, es que no sé qué, y yo les decía, es que este es el momento de pedirlo todo, de pedir justicia, de pedir reparación de los daños, de establecer las garantías de repetición, porque no vamos a esperar a que si un día, que ojalá no, llega nuevamente la derecha al gobierno, evidentemente ese no va a ser el momento para nuevamente pedir que se voltee a ver a estos grupos históricamente marginados para transitar hacia un modelo de justicia. Entonces, yo creo que la gente que está hablando en el chat tiene esa perspectiva, ¿no? Esa indignación de que no solamente es el caso de si Rosario Robles se va a su casa, dicen, yo también tuve COVID y no estuve robando, yo también tengo problemas, ¿no? Y etcétera, etcétera, o el caso de Israel Vallarta. Yo creo que es bastante profundo, coincido contigo cuando decimos la transformación no ha llegado al sistema judicial, hay muchísima desigualdad, muchísima pobreza, no sé qué, este comentario final, esta reflexión final que te pido, Laura, en torno a esto que también leo en el chat, esta indignación que comparten con lo que tú estás diciendo, con lo que se está exponiendo, ¿con qué cerrarías, Laura? Pues justo eso, o sea, de verdad, yo creo que justicia no nada más es la aplicación de la ley. Ahorita preguntaba a alguien del chat que por qué no han llamado a cuentas al juez Gómez Fierro, porque técnicamente en el Poder Judicial nadie ha hecho nada malo. A ver, les platico. El Poder Judicial tiene dentro del Consejo de la Judicatura un área que se llama disciplina judicial, y cuando las personas que trabajan en un juzgado o en un tribunal acusan, por ejemplo, están viendo que el juez está cogiendo dinero o está emitiendo sentencias que son contrarias a la lógica, pueden hacerlo de manera anónima y acusan ante disciplina estos actos. Y llega disciplina y obviamente, como si fuera una auditoría contable, llegan y checan expediente por expediente, checan absolutamente todo, y si al juez le encuentran alguna irregularidad, además de que lo separan del cargo, ay, aquí está el señor Ramiro Padilla Tondo, saludos. Es que no es, digo, es un lujo, ¿no? Que esté por aquí.
Además de separarlo del cargo, obviamente lo ponen a disposición de la autoridad que corresponda. O sea, sí se puede acusar a un juez que esté haciendo las cosas mal, pero ojo, si el propio Saldívar ha declarado al INAH, ¿cierto o no?, que el juez Gómez Fierro ya fue investigado y no ha cometido, dentro de los parámetros de aplicación de justicia, ninguna falla. Por tanto, no pueden castigarlo, no pueden, aunque a nosotros desde el nivel cancha veamos que es que comete actos que podríamos tachar de traición a la patria, porque le dan amparos a empresas que quieren apoderarse, por ejemplo, de, no sé, la distribución de la energía eléctrica. Y a nosotros nos parece que no queremos llegar a los niveles de España o de Europa. Técnicamente no ha hecho nada malo. Entonces, sí, en efecto, la justicia no solo es aplicar la ley, porque en la aplicación de la ley hay muchos criterios. Y lo que para ti puede ser bueno según tu contexto, para mí puede ser malísimo. Justicia es, como dices, exigir lo que a la sociedad le ha sido negado, que es justamente la satisfacción de ver que quien ha cometido un mal acto y en contra del pueblo alcance justamente esa reparación. Primero, la no repetición, segundo, la reparación. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo firmemente, es mi convicción, que una persona que se roba un peso es tan culpable como la que se roba 5,000 millones, sí, pero ¿en qué contexto te los robas? Si es porque tienes hambre, como mucha gente que está guardada. A mí me tocó conocer el caso de una señora aquí en Cuernavaca que recibió en plena Navidad, las señoras que venden musgo y estas cosas, le dieron un billete de 500 pesos. Llegó a comprar, pues no sé, su leche, lo que sea, descubrieron que el billete era falso y la mandaron 7 años a las Islas Marías por uso de moneda falsa. O sea, ese es el nivel de injusticia, como dices tú. O sea, si eres mujer y si eres pobre y si eres indígena y si eres afro-mexicano y si eres homosexual, o sea, se te van sumando las cargas de rechazo de un sistema judicial que tendría que ser como pintan a la justicia, ciega. Tendría que juzgar a todos según su delito y no lo hace porque los jueces, desgraciadamente, tienen esta carga clasista, racista, homófoba, misógina. Es muy, muy triste ver cómo el sistema judicial es el único que no camina y que tristemente, pues las víctimas siguen ahí, a pesar, por ejemplo, de una ley de amnistía que tiene años de haberse ordenado que se liberen a las mujeres, por ejemplo, que abortaron, sea voluntaria o involuntariamente por un accidente, siguen en la cárcel, mujeres que tuvieron esta situación. Creo que si algo, como lo acabas de decir, perfecto, si algún momento es excelente para exigir es porque no sabemos mañana. Esperemos que, toco madera, no regresen nunca, pero eso no lo podemos predecir. Por tanto, tenemos que estar lo más preparados jurídicamente, protegidos a nivel valores, de derechos, para que no nos vuelva a pasar un Enrique Peña Nieto, un Calderón, un Fox, un Cedillo, un Salinas, un etcétera, no, o un Echeverría, un Díaz Ordaz. O sea, necesitamos verdaderamente como sociedad hacer que esta lucha tenga la expansión necesaria, que todo el mundo sepa, porque necesitamos una sociedad unida y dejarnos de pensar, bueno, pues ahí solita, que cuando salga, no puede ser posible que tengamos a personas que tienen 14, 17 años esperando pasar al siguiente escalón del proceso judicial. Entonces, muy lamentable esto, pero no es lo que tenemos, pero no nos debemos conformar, sino tenemos que estar exigiendo que la Suprema Corte y el Poder Judicial se renueven también, así como exigimos la reforma electoral. Esto ya no puede continuar así, necesitamos que se mueva, porque estamos en un marasmo de impunidad, no gracias al presidente, sino gracias a esta autoridad judicial que no camina para ningún lado. Totalmente de acuerdo, Laura. Y sobre todo cuando decimos hay que seguirnos organizando, hay que seguir exigiendo, creo que de fondo está
esa demanda explícita de que queremos una transformación, ¿no? Las cosas no cambian por arte de magia, lo he dicho hasta el cansancio aquí, no cambia incluso, lamentablemente, solo yendo a depositar un voto a las urnas. Hace falta mucho más que eso y creo que este es un gran paso, ¿no? El primero, mantener informada a la población, el ser críticos de lo que hoy está ocurriendo, eso es un gran paso. Hace unos días, te comparto y con eso cierro, Laura, estábamos en una presentación con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, y nos preguntaban en qué momento está la transformación de este país, de dónde venimos, pero sobre todo, hacia dónde vamos. Y yo creo que ya, yo sé, el público, yo sé que sabe que me la paso hablando de América Latina, porque ya hay varios ejemplos de en dónde acabaron esos gobiernos que no permitieron continuar y profundizar el debate, esa crítica y autocrítica, los medios públicos, el rol, ¿no?, que han tenido la organización popular, tomar las calles. Quienes dejaron las calles, quienes dejaron de ser autocríticos, pues les vinieron golpes de Estado, no tuvieron capacidad de reacción, pero quienes están formando políticamente todo el día, y además valga el comercial, yo sé que muchas son paisanas que nos ven en Estados Unidos. Pronto estaremos con la coordinación internacional del Instituto de Formación Política allá por Nueva York a mediados de octubre. Los que no estuvieron en esa dinámica de formación los que sí estuvieron en eso, hoy siguen en el gobierno, hay relevo generacional, se ha avanzado, mas no perfectamente, en demandas laborales, de justicia, de reparación de los daños, y creo que a eso tenemos que seguirle apostando. Querida Laura, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde te puede seguir nuestra audiencia? Pues bueno, yo estoy en Sin Línea MX todos los días a las 11 cuando no tengo que trabajar de abogada. También estoy en YouTube, bueno, estamos en YouTube, en Facebook y todo, pero en Twitter estoy como @CeballosLaura y en Facebook Laura Ceballos _ Sin Línea MX, que por ahí ponemos también todos los videos que vamos produciendo. Y aprovecho el comercialote. En Sin Línea tenemos en la página un nuevo canal que es televisión abierta. Entonces, vamos a estar migrando todos los programas que hacemos en vivo de YouTube al canal para que ahí no nos van a censurar ni música, ni imágenes, nada, porque es televisión en vivo. Así que los invitamos a que vayan, se asomen a la página y le pongan ahí suscribirse. Está muy padre porque después cuando no hay programas ponemos películas y ponemos música y está bien bonito. Muchísimas gracias, querida Laura, como siempre, un gusto coincidir contigo todos los lunes en esta mesa de análisis. Te mando un abrazo hasta donde te encuentres y seguramente nos vemos por aquí en Sin Censura la próxima semana. Un abrazo, comadrita linda. Ahí está Laura Ceballos, mi comadre, además de abogada, analista, todos los lunes aquí en esta mesa de análisis entre las 2. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.